12 palabras que dices mal en inglés. Estas palabras son normales, son, como decimos en inglés, everyday words que usamos todos los días. Esas son palabras que todo el mundo que ha estudiado inglés piensan que están diciendo bien y llevan 5 años diciéndolo mal. Entonces, en este video lo voy a explicar palabra por palabra y hago esto para ayudarte a sonar un poco más profesional, un poco más educado y para que ganes un poco más de confianza al hablar, porque todos sabemos que con mejor pronunciación la gente te puede entender mejor, te dan cumplidos y es como algo que se siente bien y te da más confianza de seguir adelante en tu proceso. Espero que te guste. Yo soy Kalle Anders, tu coach de inglés y tu sueco favorito. Empecemos. Pero antes de la primera palabra, una cosa que tengo que decirte: no olvides seguirme en Instagram. Este es mi Instagram. No olvides de seguirme ahí. Hago quizzes, comparto mucho más de mi vida personal, hago preguntas frecuentes y respuestas, contenido un poco más personal que creo que te va a gustar mucho. Entonces no olvides seguirme en Instagram. Y con eso dicho, vamos de una empezando con las palabras. 12 palabras comunes que dices mal en inglés. Primera palabra: menú. Menú, 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 menú. Muchos latinos dicen que se pronuncia igual en inglés como en español porque se escribe igual. Menú. En inglés es menu. 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 La U al final es bastante chistoso porque en escritura slang en inglés podemos escribir simplemente you, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? And you con simplemente la U. ¿Por qué? Porque you suena igual que you, ¿no? Es lo mismo aquí. Piensa en eso cuando pronuncias esta palabra. Menu. Menu. Could I see the menu, please? Do you have a menu in Spanish? Ok, segunda palabra es mi palabra favorita. Esta palabra es demasiado chistosa porque tengo varias historias de latinos pronunciando esta palabra mal. Es un poco incómodo. La palabra es beach. Beach, beach, la playa, excelente. Vamos a la playa. Let's go to the beach. In Mexico there are some beautiful beaches. Pero desafortunadamente muchos latinos, en lugar de decir beach, dicen bitch. No digas eso, di beach. Beach es más prolongado ahí. Beach, beach, contra bitch. Beach, bitch. Beach, bitch. Es lo mismo en otras palabras. Peach, la fruta, peach, pitch, pitch. Tu tono de voz es el pitch, ¿no? Pitch Perfect, la película. Pitch es el tono de voz. Pitch también puede ser football pitch, cancha de fútbol, ¿ok? Peach, pitch. Beach, bitch. Si vas a otro país y preguntas a un nativo, ¿tienen buenas playas aquí en tu país? No digas la otra cosa. Do you have nice bitches here? No. Do you have nice beaches? Tercera palabra, la palabra es esta. ¿Okay? ¿Cómo se pronuncia? ¿Es strength? ¿Strength? ¿Strength? No, no es strength. Es strength. 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 ¿Ok? Strength. Lo puedes decir rápido. Strength. 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 La fuerza. La fuerza. Puede ser fuerza, pues, de músculos y también fuerza mental. Mental strength. Strength. Dilo conmigo. Strength. 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 He's very strong. He has a lot of strength. Palabra número 4 es esta. Y aquí vienen las famosas R's, que se pronuncia como en inglés. No es r y no es r. Es No decimos murder. No decimos murder. Decimos murder. 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 Asesinato. Y tenemos la otra versión que probablemente es la palabra más difícil para latinos. Es esto. Murderer. Murderer. Asesino. Murderer. Dilo conmigo. Murderer. 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 Y dilo rápido. Murderer. He's a murderer. Y luego tenemos palabra número 5, que es esta palabrita aquí, que significa variedad.
pero aquí tienes que leer bien. Ahí dice variety. Se dice variety. Variety. Recuerda la R. Variety. Y la T es un poco más suave. Variety. En americano. En inglés de Inglaterra dices, por ejemplo, variety. Variety. En americano es variety. Variety. Inglés de Inglaterra, variety. Palabra número 6. Esta es una palabra muy usada de nativos. Significa horario. Hey, are you working tomorrow? Yeah, I think so. Let me just check my schedule. 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 No es schedule o schedule, es schedule. No sé por qué se pronuncia así, pero es schedule. Schedule. Próxima palabra es esta. ¿Cómo se pronuncia? Bueno, dilo. Certificate, ¿dijiste? No, es certificate. Certificate. Es un poco raro, ¿no? Que es kit. Cuando se escribe como si fuera Kate, como el nombre de mujer. Es certificate. Certificate. No es certificate. Certificate. Dilo conmigo. Certificate. Otra vez. Certificate. Certificate. Ok, vamos a la otra palabra que es esta. Y escapar. Entonces, no es escape. No es escape. Es escape. 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 En el teclado de tu computadora hay un botón arriba a la izquierda que dice ESC. Es escape. Escape, escapar. ¿Cierto? Escape. Dilo conmigo. Escape. Escape. Otra vez. Escape. Beautiful. Vamos a la otra palabra y esta es una palabra interesante porque tiene dos significados y no es iron. Recuerda que la R es iron. Iron. It's an iron. An iron. ¿Qué es el iron? Iron es la plancha. La plancha, pero también es un metal. Es el hierro. Es el hierro y también es la plancha. Iron. Ok, venimos a esta nueva palabra que es bastante chistosa también porque creo que tú crees que lo estás pronunciando bien y es muy cerca. Tú dices category, porque en español es categoría, categoría, categoría. Pero la pronunciación, la fuerza se pone en la A. Es category, category. No es category, es category. ¿Ok? Category. La T en inglés americano es mucho más suave, ¿no? Category. 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 La fuerza en la primera A. Category. No es category. Es category. Category. O en inglés de Inglaterra, category. Category. Ahora a la palabra número 11 y es esta. Es niña en español. Bueno, en inglés. Niña. ¿Cómo se dice niña? Es una palabra muy difícil, ¿verdad? Daughter. No es daughter. Es daughter. 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 Muy raro, ¿verdad? Daughter. Escúchame. Daughter. O en inglés de Inglaterra es daughter. Daughter. El inglés de Inglaterra suena muy educado, muy profesional. Daughter. Pero en americano es daughter. Ok, aquí tenemos la última palabra que creo que estás seguro de que lo pronuncies bien, pero no estás pronunciando esto bien. Pronúncialo, por favor. No es collage. No es collage y no es college. No lo confundas con college. College se escribe así. Esto es colleague. Colleague. Tu colega se escribe así. Colleague. ¿Ok? Colleague. Vas a ver en inglés que hay muchas palabras que tienen la U y E. Y en la mayoría no se pronuncia la U. ¿Ok? Entonces, colleague. 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 She's my colleague. He's my colleague. We're colleagues. No confundas con college. O sea, universidad o college, ¿no? College, colleague. Entonces, muy bien. Aquí viene la lección. Lo más importante de entender es esto. Deja de leer
sin odio, ¿ok? Muchos estudiantes cometen el error de leer mucho inglés sin odio. Y eso es un error grave porque el idioma inglés no es un idioma fonético en comparación con español, por ejemplo. Quiere decir que la pronunciación no es constante. Una sola letra se puede pronunciar de 4 diferentes formas, ¿ok? Entonces la lectura, cómo se lee el idioma y cómo se habla el idioma, es muy diferente, ¿ok? Entonces, si tú estás leyendo una tonelada, lo que va a pasar, te vas a frustrar mucho porque luego sales a la vida real y escuchas a alguien y te frustra porque no entiendes nada cuando has estudiado mucho, cuando has leído. Pasa lo mismo a todos los estudiantes, ¿ok? Entonces, todos los políglotas y ahora tú también, como un aprendiz de inglés eficiente, hace eso. Estudia con odio. Siempre, siempre, siempre. Si vas a leer un texto, asegúrate de que haya un odio acompañado de ese texto. La segunda lección o la segunda parte de la lección del punto de este video es que empieces a hacer shadowing. Shadowing, sombreando. Tienes que empezar a sombrear. ¿Sombrear qué es? Sombrear es básicamente tener ese texto con odio, escucharlo un montón de veces, ¿ok? Leyendo y escuchando al mismo tiempo un montón de veces y luego tratar de decirlo, replicarlo, imitarlo y grabarte a ti mismo diciéndolo y comparar. ¿Ok? Eso es shadowing, que estás siguiendo eso, que estás imitando eso. Comparando. Cuando estás comparando los odios, te vas a dar cuenta, vas a volverte hiperconsciente de los errores más graves en tu pronunciación y eso realmente va a ser un cambio real. Entonces, texto con odio y que hagas el ejercicio sombrear. Entonces, necesitas empezar a consumir textos con odios. ¿Dónde obtienes eso? ¿Cuál es la mejor manera de conseguir buenos textos con odios? Y obviamente está en Rayo, en mi curso de inglés. Aquí tenemos un parte del curso que es brutal, que son historias interactivas desde lo más básico hasta lo más avanzado que te lleve por ese proceso, que son audios grabados, texto acompañado con la transcripción del texto. Y es interactivo. Tiene diferentes propósitos también de ayudarte con gramática, ayudarte más con tu pronunciación y más con tu fluidez. Entonces, muchísimas gracias. Nuevamente, déjenme sus comentarios aquí abajo. Comparten el video, regálame un like, por favor. Y nos vemos en el siguiente video. Yo soy Kalle Anders, tu coach de inglés y tu sueco favorito. Chao.